Ya tenemos los 12 grupos del Mundial de Norteamérica 2026 confirmados. En este canal vamos a ir uno por uno, conociendo a las selecciones, su historia en los mundiales, sus jugadores estrellas, algunos datos curiosos y demás. Ya repasamos los grupos A y B, así que hoy en ¿Quién es quién? Rumbo a Norteamérica 2026, el grupo C, Brasil, Marruecos, Escocia y Haití. Por fin un grupo completo, che. Yo soy Facundo Zavala, no olviden suscribirse al canal y darle like al video. Y sin mucho más que decir, arrancamos. La canariña clasificó al Mundial tras terminar quinta en las eliminatorias sudamericanas y jugará su 23º Mundial, es decir, estuvo desde Uruguay 1930, siendo eliminado en fase de grupos, hasta Qatar 2022, cayendo en los cuartos de final. Y cuando nos referimos a Brasil, obviamente nos referimos a un pentacampeón del mundo, ya que logró salir campeón en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. Al ser o más bien, al ser la selección más importante de la historia, era evidente que Brasil iba a estar plagada de estrellas. Entre ellas encontramos a Alisson Becker, el arquero de 33 años, figura bajo los tres palos de Liverpool. Muito voltar y ahora estoy aquí, agradezco a Dios por eso, recuperado 100%. El defensor central de 31 años y capitán de la selección, Marquinhos. Bruno Guimaraes, mediocampista de 28 años del Newcastle. Un exquisito pase de Paquetá. Y el extremo de 25 años del Real Madrid. Y esperando a que explote todo su potencial en la selección, Vinicius Junior. El italiano Carlo Ancelotti llegó en mayo del 2025 y será el encargado de orientar el rumbo de la selección brasileña y tratará de conseguir la sexta estrella para la verde amarela, también con el peso de ser el primer entrenador europeo en dirigir a esta selección. Y aunque parezca curioso, este es el debut del entrenador de 66 años al frente de una selección absoluta. Carleto es uno de los grandes entrenadores del siglo XXI, ya que además de conquistar las 5 grandes ligas europeas, también levantó 5 veces el trofeo de la UEFA Champions League. Datos extra: Brasil es la única selección en haber jugado todos los mundiales de la historia y es la más exitosa también, ya que es la única en haber ganado 5 veces la Copa del Mundo. También podemos agregar que es el país con más encuentros jugados, con 116, y con más partidos ganados, con 76. Los Leones del Atlas clasificaron al Mundial tras ganar el Grupo E de las eliminatorias africanas y jugarán su 7º Mundial. El primero de ellos fue en México 1970, cuando fueron eliminados en fase de grupos, y su mejor y última participación fue cuando en Qatar 2022 llegaron hasta un histórico 4º lugar. Los jugadores más resaltantes de la selección subcampeona de África son Yacine Bono, arquero de 34 años en el Al Hilal saudí. Muchos jugadores lesionados, la verdad es que los que entraron lo hicieron muy bien. El lateral derecho de 27 años del PSG, Achraf Hakimi. Neil El Ainaoui, mediocampista de 24 años que juega en la Roma. Y El Yaoui El Kabi, delantero centro de 32 años del Olympiacos de Grecia. El entrenador es el marroquí de 50 años, Walid Regragui, de alta experiencia, ya que desde hace más de 10 años que dirige, principalmente en su país, en clubes como el FUS de Rabat, en donde fue campeón de liga, y el Wydad Casablanca,
en donde se consagró campeón de la Liga de Campeones de la CAF en 2022, para luego en agosto de ese mismo año asumir en la selección, es decir, fue el artífice del mayor hito de la historia de Marruecos, jugar la semifinal de un mundial. Datos extra: Marruecos hizo historia en Qatar 2022 al convertirse en la primera y única selección africana en haber llegado a una semifinal de un mundial, y además ya fue oficializada como una de las sedes del Mundial 2030. El ejército tartán clasificó al Mundial tras ganar el Grupo C en las eliminatorias europeas y jugará su 9º Mundial. El primero de ellos fue en Suiza en 1954, cuando cayeron en fase de grupos, mismo resultado que repetirían en su última actuación en Francia en 1998. Aunque usted no lo crea, su mejor participación fue siempre en fase de grupos. 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 y 1998. Sin figuras rutilantes, los escoceses se mantienen de la mano de Angus Gunn, portero de 30 años del Nottingham Forest. Su mayor estrella, capitán y lateral izquierdo, Andrew Robertson, de 31 años del Liverpool. El mediocampista de 29 años del Napoli, Scott McTominay. Napoli's most valuable player, and if he is to be the MVP. Y el delantero de 29 años del Torino, Shane Adams. El cerebro detrás de todo esto es el escocés de 62 años, Steve Clarke. Gran parte de su vida táctica la ha realizado mayoritariamente como asistente técnico, con escasos periodos como entrenador principal en equipos como el West Bromwich o el Reading, hasta que en 2017 llegó al Kilmarnock de su país natal, para que en mayo del 2019 se hiciera cargo de la selección mayor escocesa, por lo que ya dirigió en las Eurocopas 2021 y 2024. Datos extra: Escocia es una de las selecciones más históricas, ya que es junto con Inglaterra los protagonistas del clásico más antiguo a nivel de selecciones, ya que se remonta desde 1872, siendo también el primer partido en la historia entre selecciones. También podemos agregar que en todas sus participaciones mundialistas, en todas se fue eliminado en fase de grupos, y además que tardó 28 años en volver a jugar un mundial. El tiro de esquina la alcanza a tocar McPherson y aparece el excelente McCall. Los granaderos clasificaron al mundial tras ganar el grupo C de la tercera ronda en las eliminatorias de CONCACAF y jugarán su segundo mundial. Su primera vez, su última vez y su mejor participación fue cuando en Alemania en 1974 fueron eliminados en fase de grupos. Aunque los nombres de la selección haitiana no son muy conocidos, pueden ser una grata sorpresa, como Johnny Placide, arquero de 37 años del Bastia de la segunda división francesa, Carlens Arcus, lateral derecho de 29 años del Angers de la Ligue 1, el mediocampista de 27 años del Wolverhampton, Jean-Rigner Bellegarde, y el delantero de 31 años, Gibson Nasson, el máximo goleador del país caribeño, con 44 goles.
Todos ellos y más son dirigidos por Sébastien Migne, francés de 53 años, que principalmente se destacó como asistente en equipos franceses y entrenador principal en selecciones africanas como Congo, Kenia y Guinea Ecuatorial. Desembarcó en Puerto Príncipe en marzo del 2024, por lo que participó en la Copa Oro del 2025. Datos extra. De los 5 partidos de local que jugó Haití para clasificar al Mundial, ninguno fue disputado en tierras azul y rojo. Uno fue jugado en Aruba, otro en Barbados y los 3 restantes en Curazao. Y también agregamos que tardó 52 años en volver a jugar una Copa del Mundo. Y ahora a lo que todos les importa cuando se juegan estos 6 partidos del Grupo C. Aclarando, antes que nada, que todos se jugarán en Estados Unidos. La primera fecha, que se llevará a cabo el 13 de junio, tendremos como protagonistas a Brasil-Marruecos, que se jugará en el MetLife Stadium de Nueva York. Para luego tener Haití-Escocia, que se llevará a cabo en el Gillette Stadium de Boston. 6 días después, el 19 de junio, Brasil-Haití en el Lincoln Finance Field de Filadelfia y Escocia-Marruecos, también en el Gillette Stadium de Boston. Y para cerrar el grupo, ambos partidos se jugarán en simultáneo el 24 de junio, con Escocia-Marruecos en el Hard Rock Stadium de Miami y Marruecos-Haití en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Y ahora viene lo morboso, porque a pesar de que no pareciera que estas selecciones se han enfrentado, sí que tenemos varios encuentros y algunas curiosidades. Brasil y Escocia ya se han enfrentado 4 veces en mundiales. La primera de ellas en Alemania 1974, por la segunda fecha de la fase de grupos, con un insípido empate a 0. Ya en España 1982, también por la segunda fecha de la fase de grupos, Brasil golearía 4-1 a la selección escocesa. En Italia 1990, ya por la última fecha de la fase de grupos, Brasil ganaría por la mínima ante la selección europea. Y acá es donde comienza lo curioso, ya que en Francia 1998, por la primera fecha de la fase de grupos, Brasil le ganaría 2-1 a Escocia. Mismo mundial, mismo grupo, pero fecha 2, Brasil le ganaría 3-0 a Marruecos. Y otra vez, como no podía ser, mismo mundial, mismo grupo, fecha 3, Marruecos se tomaría venganza y ahora sería él quien golee 3-0 a Escocia. Es decir, que 3 de las 4 selecciones ya jugaron en un mismo grupo en un mundial anterior. Al ser un grupo ya completo, no hay que hacer muchas suposiciones ni nada por el estilo, así que la predicción va a ser más fácil. Clasificados a 16avos, seguro que Marruecos y Brasil, póngalos en el orden que quieran, pero para mí va a clasificar como primera la selección africana, más que nada por lo demostrado en el último mundial y también un poco por su actualidad, ya que Brasil no tuvo un gran rendimiento en las eliminatorias, tambaleó un poco con su juego y tampoco tuvo su mejor actuación en los últimos amistosos. Tercera, la selección europea, con serias chances de quedar como una de las mejores terceras. Y como última, la selección haitiana, aunque no descartaría que tenga un buen rendimiento aceptable para lo que son los equipos del Caribe. Y hasta acá el ¿Quién es quién? Del Grupo C. Como siempre les digo, en las próximas semanas intentaré traer los demás grupos. También recordándoles que el mes previo al Mundial haré una pequeña reedición de cada grupo con un análisis más actual.
También quiero recomendarles los otros videos, el del grupo A y el grupo B, y el video especial del cómo se juega el fútbol argentino en 2026. Y ya sin mucho más que agregar, pueden dejar lo que opinan en los comentarios, sus predicciones o si me faltó algún dato. Yo soy Facundo Zavala, nos vemos en un próximo video y recuerden que mañana será mejor que hoy.